Hola, en este video vamos a trabajar con la función exponencial. Entonces nosotros vimos lo siguiente, que si f de x era igual a la x, a mayor que 0 y a diferente de 1, esa función la llamamos función potencial. A debe ser mayor que 0 porque el x puede ser, por ejemplo, un medio. Y si a llega a ser negativo, quedaría raíz de un número negativo, ¿no? A debe ser diferente de 1, porque si a fuera 1, esta no sería una función potencial, sería simplemente la función constante 1. Como un caso particular de la función potencial, está la función exponencial, que la vamos a anotar como f de x igual a e a la x, donde e es aproximadamente 2.7. Esa función se llama la función exponencial. Entonces, ¿cómo es la inversa de la función exponencial? Entonces, grafiquemos la función exponencial. Grafiquemos la función exponencial. X y y. Cuando x vale 0, y vale 1. Este puntico es simplemente 0, 1. Cuando x vale menos 1, y vale, cuando x vale menos 1, y vale 1, menos 1, e a la menos 1. Cuando x vale menos 1, y vale e a la menos 1. Cuando x vale 2, este valor es cuando x vale 2, y vale e a la 2. Y ahí estaría el gráfico de la función exponencial, muy parecido al de la función potencial cuando a es mayor que 1, ¿no? Cuando a es mayor que 1. El gráfico de la función exponencial sería algo así, ¿no? Algo así. O sea, la función exponencial es una función creciente y 1 a 1. Como esa función es creciente y es 1 a 1, su inversa es función. Y la inversa de esa función es lo que se recibe el nombre de la función logaritmo natural de x. Entonces, ¿cómo calculamos la inversa, no? ¿Cómo calculamos el gráfico de la inversa? Entonces, aquí tengo la recta y igual a x. Entonces recuerden, 0, 1 en la función corresponde a 1, 0 en la inversa. Entonces por aquí va a estar 1, 0, ¿no? Este puntico lo llevamos allá, por aquí va a estar. Por aquí va a estar este puntico va a estar por aquí, el puntico va a estar por aquí. Y el gráfico de la inversa sería algo así, ¿no? Este sería el gráfico de la inversa. Y el gráfico de la inversa lo vamos a anotar como el logaritmo natural de x. O sea, este logaritmo natural es el logaritmo en base e, ¿no? Esto es lo mismo que decir logaritmo en base e de x. El logaritmo natural. Entonces, uno no va a escribir el logaritmo en base e de x, sino que uno va a escribir el logaritmo natural. Ahí está el gráfico de la inversa. Entonces, que quede claro, ¿cuál es el dominio de la inversa? Simplemente el intervalo 0, infinito. ¿Y cuál es el recorrido? Simplemente es todo R. ¿Cuál es el dominio de la función? Todos los números reales. ¿Y cuál es el recorrido de la función? El intervalo 0, infinito. O sea, el dominio de e a la x, que quede muy claro, el dominio de e a la x simplemente son los números reales. Y eso simplemente va a ser el recorrido de la inversa. Y el recorrido de la función, que quede muy claro, el recorrido de la función es el intervalo 0, más infinito, y ese va a ser el dominio de la inversa. O sea, el dominio del logaritmo natural es el intervalo 0 infinito. Y el recorrido de la función logaritmo natural es todos los números reales. Que quede claro, si ustedes quieren hacer un gráfico bien bueno, usted lo que hace es encontrar los puntos sobre la función y los grafica en la inversa intercambiando las componentes. Por ejemplo, este punto corresponde a 0, 1 en la función, en la inversa corresponderá a 1, 0 y así sucesivamente. Bueno,
Hay unas propiedades importantes de la función inversa de la exponencial. Simplemente son las siguientes. Ahora, otra cosa importante que es, de ahí del gráfico pueden apreciar que el logaritmo natural de 1 vale 0, ¿no? Bueno, hay unas propiedades importantes de la inversa de la función exponencial, o de todas las inversas, digámoslo. F compuesto f a la menos 1 de x vale x para todo x en el dominio de la inversa. Y f a la menos 1 compuesto f de x vale x para todo x en el dominio de la función. Entonces vamos a entender esas propiedades, ¿no? Vamos a entender esas propiedades. ¿Cuál es la f? En este caso, ¿cuál es la f? La e, ¿no? Entonces la pregunta es, si la f de x es e a la x, su inversa, que quede muy claro, su inversa la estamos llamando el logaritmo natural. Entonces vamos, ¿qué sería f calculado en la inversa? Entonces vamos, ¿qué será f calculado en la inversa? O sea, ¿qué es f calculado en f a la menos 1? F a la menos 1 es el logaritmo de x. ¿Cuánto vale f calculado en el logaritmo de x para f de x igual a la exponencial, ¿no? Esto es e a la x, o sea, este es x. O sea que esto simplemente es e a la logaritmo natural de x. Como quien dice, esto es x. Porque f compuesto f a la menos 1 de x es x, ¿no? Estamos en esta propiedad. F compuesto f a la menos 1 de x es x. Pero f compuesto f a la menos 1 es e a la logaritmo natural de x y eso es x. Eso quiere decir que donde nos encontremos e a la logaritmo natural de x es x. Entonces, ¿cuánto vale entonces esta expresión? E a la logaritmo natural de 2 a la x. ¿Cuánto vale e a la logaritmo natural de 2 a la x? Pues simplemente va a ser 2 a la x. Entonces, vea, esto es de mucha utilidad, porque 2 a la x yo lo puedo escribir como la exponencial. Es e a la logaritmo natural de 2 a la x. Y cuando veamos las propiedades, uno puede bajar este x y le queda e a la x logaritmo natural de 2. B. ¿Cuánto vale e a la logaritmo natural de 3 a la x? Pues simplemente esto vale 3 a la x. C. ¿Cuánto vale e a la logaritmo natural de 5 a la x? Pues simplemente vale 5 a la x. D. ¿Cuánto vale e a la logaritmo natural de x2 más 1? Oíganse bien. E a la logaritmo natural de x2 más 1, pues simplemente vale x2 más 1. Entonces observen lo siguiente. ¿Verdad? Cualquier expresión que usted tenga aquí, usted la puede escribir en términos del logaritmo natural. A, B, C, D, e a la logaritmo natural de f de x. ¿Cuánto vale eso? Simplemente vale f de x. Entonces que quede muy claro esto, vean. Cualquier función usted la puede escribir en términos de la exponencial. Esta propiedad la vamos a utilizar mucho cuando veamos derivadas, ¿no? Uno tiene una función aquí para derivar, la lleva a la exponencial y derivar la exponencial, sí, es muy sencillo. Entonces ahí tiene la primera propiedad, o sea, f compuesto f a la menos 1 de x vale x para todo x naturalmente en el dominio de la inversa. O sea, para todo x que esté en el dominio de esta función. Logaritmo natural, ¿no? Bueno, que quede muy claro. F compuesto f a la menos 1 de x es x. O sea, este es f y este es f a la menos 1 y este 5 a la x es x. Va a ser 5 a la x. La e es la función y el logaritmo es la inversa calculado en x es x. Bueno, vámonos con la otra propiedad. Vámonos con la otra propiedad. La segunda propiedad, digámoslo así. La segunda, o sea, esta. ¿Qué es f a la menos 1 logaritmo natural de f de x? Entonces, lo que estamos diciendo es que esta cantidad vale x, porque f a la menos 1 es el logaritmo y esta es la f calculada en x, vale x para todo x en el dominio de e a la x. A. B. Logaritmo natural
de e a la x3. ¿Cuánto vale el logaritmo natural de e a la x3? Vale simplemente x3. C. ¿Cuánto vale el logaritmo natural de e a la seno de x? Pues simplemente vale seno de x. Cuando veamos las propiedades del logaritmo, este baja a multiplicar y me queda el logaritmo natural de e, que es 1, ¿no? El logaritmo natural de e, que es 1. D. ¿Cuánto vale el logaritmo natural de e a la f de x? Pues simplemente vale f de x y se acabó el problema. O sea, cualquier función usted la puede escribir en términos del logaritmo f de x para todo x en el dominio de la función. Entonces, que queden muy claro las dos propiedades. La función exponencial con su inversa y con las propiedades fundamentales de la inversa. Hasta pronto y muchas gracias.